Bien, gente linda, ¿cómo andan? Acá de Buenos Aires, Loma de Zamora, Bursaco, toda la zona sur, Argentina, Sudamérica, el planeta Tierra y en cualquier parte del cosmos podés escuchar Anochecine a través de YouTube con nuestro canal que se llama así, Anochecine. También estamos en Anchor, en eBooks, en Spotify y tenemos una página web que se llama www.anochecine.com.ar. Estoy con mi amigo personal, como si los amigos no fueran personales, el señor Mauricio, y te traemos el segmento musical. Tenemos un documental espectacular de La Iguana de Iggy Pop que se llama... ¿Cómo te va, Mauricio? Buenas tardes, Buenas noches. tardes. Se llama Gimme Danger, un documental sobre la banda de Iggy Pop en sus comienzos, de Stooges, banda protopunk que dio... Ubicados en el tiempo, 1966-67. 1967 comienza la historia de los Stooges, primer disco en el 69. Iggy ya había comenzado en la secundaria su historia musical siendo baterista de Iguanas, de ahí viene su sobrenombre Iggy, de Don John Osterberg. Y bueno, de Jim, la... ¿no era Jim? Jim, sí, perdón, me equivoqué. Bueno, él empieza con The Iguanas como baterista, después se va como baterista de grupos de blues, vive algún tiempo como baterista de sesión. De sesión de grupos de blues, vive con los blueseros negros. Y después se cansa, como dice en el documental, de verle el culo a los cantantes. Es más, y decide él ser cantante. Y él dice, ¿no? Los mejores culos que vi son este y este. Ahí empieza este documental bastante dinámico, con reportajes, con datos. La verdad que bastante interesante. Te tiene que gustar la música, te tiene que gustar el rock and roll, o el punk, o el under, de lo que es el surgimiento de ciertas bandas, ¿no? ¿Cómo sigue después? Sí, es fundamental, creo que te guste o que te interese saber la historia del rock. Creo que The Stooges logra un quiebre fundamental entre lo que es el hipismo de los 60 y el nihilismo de los 70. Es una banda que en su momento no fue comprendida porque eran básicos, eran violentos, eran contestatarios. Estaban también bien sus comienzos muy relacionados con MC5, otra banda de Detroit que era muy fuerte desde lo político. Y Stooges no tenía eso, pero bueno, se vio un poco mezclado con MC5 y con el partido Panteras Blancas, que eran como la sección blanca de los Panteras Negras, que seguían como sus mismos ideales, pero propuesto desde la raza blanca, digamos, desde la etnia blanca. Él se identifica como comunista, ¿no? Iggy Pop en una parte del documental dice, yo soy comunista, y lo argumenta. Sí, él se identifica como... o pseudo comunista. Como comunista, pero no comunista desde lo político, sino de comunitario. Ellos se toman una casa en Detroit, se van, ellos eran originarios de Ann Arbor, otra ciudad más pequeña en Michigan. Se mudan a Detroit, toman una casa, son expulsados de varias casas por la policía, pero lo que hacían era vivir en comunidad. Teníamos 2 mangos con 50 y nos repartimos y comemos todos. Decía, todos comemos lo mismo y las ganancias se reparten en partes iguales. Exacto, incluso después cuando ya los Stooges logran un contrato de grabación, la banda funciona de esa manera. La repartición del copyright, digamos, de los derechos de autor es equitativa entre los 4 componentes de la banda. El documental en la primera parte se centra un poco sobre la juventud, la niñez y la juventud de Iggy Pop, cómo conoce a Ron Asheton, el guitarrista original de los Stooges, a Scott, su hermano, que fue el baterista, y a David Alexander, que fue el bajista. Tenemos la participación de los 2 hermanos de Scott, que estaba vivo en el momento del documental. Se usan algunas entrevistas viejas de Ron Asheton, que en el momento de que se realiza el documental ya había muerto, y de la hermana de ambos Asheton. También participa James Williamson, que es el guitarrista de Iggy and the Stooges, que sería... los Stooges originales tienen una separación en el 73
después de haber editado The Stooges y Funhouse. Se van a la bancarrota, tienen un último recital donde David Alexander está destruido por el alcoholismo, después fallece. Y hay una vuelta propiciada por David Bowie, que se realiza en Londres, donde llega primero a Iggy Pop. Futuro productor de la carrera solista de Iggy Pop. Exacto, en la famosa época de Berlín de Iggy y de David Bowie también. Volviendo un poco al documental propiamente dicho, sacando la carrera solista de Iggy, creo que lo que se rescata es bueno este corte de la generación del 60, de los hippies, de esta muerte, esto que dice Iggy Pop, de que maté los 60. Maté los 60, en una entrevista con David Bowie lo dice. Y bueno, creo que la formación de los Stooges nos marca un poco lo que después resaltaría más el punk rock, la formación de la banda. Tenemos a Scott Asheton, que ni siquiera sabía tocar la batería, y le enseña. Dave Alexander entra porque tenía pelo largo y lo llamaron un día a ver qué onda con él. Ellos viajaron con Ron Asheton a Inglaterra a ver a los Who, y eso los marcó un poco. Y vuelven como una banda donde Ron Asheton se encargaba del bajo y cantaba algunas cosas, hacían ruidos con licuadoras, golpeaban tanques de 200 litros, era como un experimental, hasta que en un momento se rearman con Dave Alexander en bajo, Ron Asheton en guitarra, Scott en batería e Iggy ya cantando. Él decía que por unos programas que había visto de chico, decía que para que algo se quede grabado no tenía que tener más de 25 palabras, por eso sus letras no son muy largas. Y ahí empieza el derrotero de los Stooges. Se ven beneficiados porque la hermana de los Asheton era novia de uno de los MC5 y los, digamos, los acogen como sus hermanos menores, lo hacen tocar. Ahí le consiguen muchos shows para ser teloneros, ¿no? Exacto, y ahí aparece en la historia de los Stooges Danny Fields, que es un ejecutivo de Elektra, que después iba a ser el descubridor. Elektra es un sello discográfico, ¿no? Vamos exacto. a aclarar. Danny Fields es el descubridor de los Ramones, años más adelante, y que se emociona mucho cuando va a ver a MC5 por parte de Elektra para ver si los contrataba. Los músicos le dicen: mirate la banda telonera que está muy buena. Y él ya antes de verlos escucha la música y la voz de Iggy y se enamora de los Stooges. Llama a Elektra, le dice: tengo otra banda para firmar, y le firman creo que por $25,000 a MC5 y $20,000 a los Stooges. Y ahí vuelan a Nueva York a grabar con John Cale de Velvet Underground como productor, porque ellos amaban la música de la Velvet Underground. De Lou Reed, ¿no? Ya estaba con Nico, ¿no? Ya estaba con Nico. Así que John Cale es el productor. Llegan con 4 canciones armadas al estudio y le dicen: bueno, muchachos, pónganse las pilas, tienen que... Ellos lo que querían era improvisar un tema largo. Sí, se los corta menos 10 y se le dice: mirá, No, incluso ellos, y en una parte cuenta que después de los 3 minutos los temas es como que empezaban a naufragar, digamos, no tenían pasta para hacer temas de 10 minutos y por eso los cortan, excepto hay un tema de Stooges, del disco de Stooges, que dura 10 minutos, que es una especie de mantra que empieza con el bajo de Dave Alexander, que es como la canción de ruptura de ese disco. Pero más allá de eso, los temas serían como temas de punk, pero 8 años antes que explotara el punk inglés. O sea, entonces es como que dan esa patada inicial a la simpleza musical, yendo un poco en contra de todo lo
sinfónico que se estaba poniendo rock en esa década. Los dos mejores discos para mí de la historia están en el mismo año, que son El lado oscuro de la luna de Pink Floyd, el 13 de marzo de 1973. Y el otro es, para mí el mejor disco de la historia, es Selling England by the Pound, que es Vendiendo Inglaterra por una libra, de Genesis. Ambos de 1973, y creo que Houses of the Holy o Presence de Led Zeppelin también es del año 73. También tenemos, creo que está otro más de Yes también en el año 73. Ah, y sí, Cuentos de Océanos Topográficos. Es un disco que tiene 4 canciones, un disco doble y tiene 4 canciones nada más. Bueno, los Stooges están parados en la verdad, totalmente de enfrente. De enfrente. Si escuchamos el disco de Stooges, es sacando la canción de 10 minutos, las otras duran 3-4 minutos. En Funhouse, algunas también a causa de la inclusión del saxo, duran un poco más. Pero bueno, son canciones que tienden a la simpleza, riffs básicos, un sonido de guitarra muy, muy básico, fuzz, guagua, un bajo que marca la base y una batería muy, muy aporreada, pero es bastante simple todo lo que tocan. Por eso son los padrinos del punk. No quería olvidarme también disco de 73, uno de mis discos preferidos, de mi banda preferida, que es Jethro Tull, es Passion Play. El disco tiene una sola canción que dura 40 minutos. Bueno, nos fuimos a la otra al punta. Extremo. Bueno, The Stooges gira por Estados Unidos. Tenían una base de fans mediana y mucha gente que iba y no sabía lo que iba a ver. Elektra no los apoya para nada como ellos, y en el 73 implosionan por causa del alcohol, de las drogas, se desarman. Bueno, ahí aparece Bowie, ahí aparece la segunda etapa de Stooges con Ian Stooges, Rap Power, la aparición de Shane Williamson. Este renacer de los Stooges tampoco dura mucho, vuelven a implosionar más que nada por cuestiones de drogas y por cuestiones de problemas internos. Ron Asheton se vio relegado al bajo y no estaba muy conforme. Y la banda cae en el 75 en desgracia, ya totalmente, sin éxito. Los hermanos Asheton vuelven a la casa de su madre y vuelve al remolque de sus padres. Parecía todo acabado, después y vuelve con la ayuda de Bowie a su carrera solista. Todo este relato en el documental está muy bueno. Anécdotas de por medio, fíjate que cada entrevista, cada parte de la entrevista tiene anécdotas muy graciosas. Sí, hay muchas anécdotas. Yo creo que lo que más remarca el documental con su vuelta en el 2003 es lo adelantado que estuvieron en el tiempo los Stooges, y hay una línea de tiempo que marca a todas las bandas que influenciaron, y yo creo que desde el 74 en adelante todas las bandas de rock y de punk y de grunge se vieron no solamente por la música, sino por la estética también. Por ellos, sí, yo creo que desde lo musical, creo que fueron los primeros que dieron este paso de que cualquier chico de secundaria podía agarrar un instrumento y tocarlo. Yo creo que el documental va por ese lado, revalorar la historia de los Stooges, de lo que fueron después. Históricamente fue una banda que quebró la historia del rock and roll a la mitad, que después entran al Salón de la Fama de Rock and Roll, donde creo que el discurso de Iggy es muy ácido. Es irónico, ¿viste? En cuanto a la industria. Pero bueno, creo que para cualquier escucha de rock, persona que escucha de rock, tiene que verlo, porque marca, yo creo que lo que fue de mediados de los 70 para adelante, todo lo que es el rock and roll está marcado por los Stooges. También tenemos después como seguidores de ellos a los New York Dolls,
y finalmente a los Ramones. Yo creo que con esa De Damned, Suicida. pero yo creo que The Stooges, como herederos decís vos entonces. New York Doll y Ramones son como la trilogía dentro del punk y el rock and roll que dieron la patada en el tablero para decirle a cualquier pibe podés agarrar un instrumento y tocar, y ahí todos los ingleses armaron el punk rock, y yo creo que acá en Argentina y en todo Sudamérica también nos vimos influenciados por estas bandas, y creo que un poco el rejuvenecimiento de rock en finales de los 70 se lo debemos a los Stooges. Sí, por mi parte quería decir que el documental muestra esta reunión y muestra varios segmentos de conciertos, ¿sí? de performance en vivo, y parece un Iggy Pop muy carismático en las entrevistas, muy suelto, lo cual suma mucho más las anécdotas barra excesos de lo que está contando. Y hay una foto icónica que decía esto es el rock, me acuerdo, en Facebook, en todas las redes, que es él parado enfrente, arriba de la multitud, señalando a alguien como la foto definitiva del rock y de la actitud que es el punk, más allá de que tenemos de Bosco, de Damned, Blondie, de Clash. Acá tenemos los Violadores, acá en Argentina digo los Violadores. Pistols. Sí, los Pistols, acá tenemos también Sumo. Ha dejado un legado bastante enorme de lo que es la actitud. A ver, como dice, no sé quién decía, 50% música, 50% actitud. No me acuerdo quién decía, si era Sting, pegado en el palo. Pero bueno, así que de eso trata este documental, ¿no? Sí, recordemos que Iggy Pop es el inventor del stage diving, que en un momento lo cuenta, que ve unas chicas tiradas en el piso en el recital y él se tira para ver si lo atajaban, y no, y se parte un diente contra el piso. Cosa que le pasó a Juanse también. Y bueno, hoy por hoy, bueno, más en los 90, hoy por hoy mucho no se usa, pero recordemos a Iggy Pop mismo, o a Eddie Vedder, o al cantante de R.E.M. tirarse sobre la gente. Michael Stipe pasando por encima de todos y de vuelta al escenario, era un clásico. También lo hacen en School of Rock, lo hacen con de los el actor recitales. No me acuerdo. Y bueno, hoy un poco con el tema de los campos VIP, las vallas y todo eso quedó de lado, pero bueno, es un invento de Iggy Pop. Creo que marcó mucho la historia, y es una banda que finalmente, ya después de disueltas, sobre todo en los 80 y en los 90, se le dio el lugar que merecían. Creo que muchos de los íconos del grunge y de la segunda ola del punk resaltan mucho ahí y a los Stooges como una referencia. Así que bueno, bastante completo el documental, lo podés ver en la web, vamos a decirlo. En la web. En la web, exactamente, nada de pirata. Esto es en la web, así que podés verlo. Se llama Gimme Danger, o sea, Dame Peligro. Sí, empiezan a cantar un pedacito ahí. Después hay muchas buenas versiones de I Wanna Be Your Dog que cantan David Bowie, los Pistols y más. Sí, así. David Bowie, los Pistols, Dictator, Dead Boys, un montón de bandas. En una pasan la lista de todos los que fueron influenciados y es enorme. Así que bueno, puntaje. Y yo soy muy fan de los Stooges, así que le doy un 11. Para mí es un 10 bastante completo y muy rica las anécdotas que cuenta Iggy Pop. Esto ha sido un nuevo podcast de Anochecine. De nuestra parte musical puedes escucharnos en ebooks, Anchor, Spotify y en YouTube como Anochecine. Nuestra página es anochecine.com.ar y nuestro Instagram es anochecine_oficial. Por mi parte me despido, soy Dani en esta nueva entrega de Anochecine Podcast. Hasta la próxima, nos estamos escuchando.